La palabra de Dios señala que así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es por ello que veremos cómo nuestro Señor Jesucristo relacionó su regreso con el fin de los tiempos. Y para ello, primeramente les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39, nos dice la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como podemos notar, la palabra de Dios lo declara de manera categórica. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Primeramente, debemos tener presente que Noé fue una persona real, el diluvio fue un acontecimiento real y la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia es una certeza absoluta. Es por ello que aquí se nos revela con claridad cuál será el estado y las condiciones del mundo cuando Él venga. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nada podría estar más claro que esto. Entonces, a continuación, trataremos 5 puntos de vital importancia, siendo el primero que, así como había una creciente maldad en los tiempos de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El mundo entero, hasta los tiempos de Noé, fue de mal en peor, hasta que Dios vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Del mismo modo, será cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Será como el día en que Lot salió de Sodoma. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 29 al 30, nos dice la palabra del Señor. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como podemos notar, en los últimos días vendrán tiempos sumamente difíciles. El apóstol Pablo fue muy claro y directo al decirlo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Asimismo, se nos menciona que vendrán días en los que no sufrirán la sana doctrina, introduciendo de este modo en forma encubierta herejías destructoras. Lo lamentable de todo esto es que se llevará a cabo dentro de la misma iglesia. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta es la razón por la cual Dios castigará a todos aquellos cristianos tibios que no vivan la palabra de Dios, dejándose influenciar de este modo muy fácilmente. Asimismo, la palabra de Dios declara que en los tiempos finales vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y finalmente, veremos en estos últimos tiempos a millones quienes comenzarán a apostatar de la fe.
Apostatar de la fe significa abandonar o renunciar voluntariamente a la fe cristiana, la cual profesaba en un inicio. La palabra apostasía proviene del griego apostasia, que significa deserción, rebeldía o alejamiento. En términos bíblicos, se refiere cuando alguien que parecía ser creyente se aparta de la verdad del Evangelio y rechaza la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segundo, así como hubo una fiel advertencia en los tiempos de Noé, así también será cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Noé fue pregonero de justicia durante 120 años mientras que el arca estaba siendo preparada. Por esa misma fe condenó al mundo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, nos dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada plancha de madera que añadía al arca era un anuncio del juicio que vendría al mundo. Del mismo modo será también la venida del Hijo del Hombre. Nunca hubo un tiempo en la historia de la Iglesia en el que el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su Iglesia fuera tan generalmente creída y tan claramente predicada como en la actualidad. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El clamor de aquí viene el esposo, tal como lo leímos anteriormente, está siendo oído por las vírgenes que lo esperan. Tercero, tal como ellos fueron atrapados por una sorpresa repentina y universal en los días de Noé, así será también cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Las personas se encontraban en la misma rutina de todos los días. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y Dios mismo fue quien cerró la puerta. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo 7 versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Aquí se nos enfatiza que fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca, mostrando de este modo su soberanía y protección sobre la vida de Noé y toda su familia. Al mismo tiempo, marcaba el inicio del juicio de Dios sobre toda la humanidad mediante el diluvio. Podemos ver también que las personas no creyeron el testimonio de Noé. Los hábitos y pecados de la sociedad permanecieron sin cambios ni arrepentimiento. Así será cuando suceda este maravilloso acontecimiento que ya está muy pronto a suceder, y es el arrebatamiento de la iglesia, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. En ese momento se manifestará el anticristo y es entonces que se dará inicio a la semana 70 del libro de Daniel. La gran tribulación, el día de la ira de Dios sobre toda la humanidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo vendrá repentinamente. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 27, nos dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Así como todos los que entraron en el arca en los días de Noé y fueron salvados, así será cuando el Hijo del Hombre venga por su iglesia. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice la palabra del Señor: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Así será cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, cuando se dé lugar al arrebatamiento o rapto de la iglesia, tal como lo dice Dios por medio de su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, nos dice la palabra del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como podemos observar, así acontecerá con todos aquellos verdaderos cristianos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que amamos a Dios y que andamos en sus caminos. Todos aquellos que vivimos y andamos conforme a todo lo que nos dice Dios por medio de su palabra, seremos quitados antes de que el juicio de Dios venga sobre toda la tierra, sobre todas aquellas personas desobedientes e incrédulas. Así como todos los que estaban fuera del arca fueron visitados por el juicio de Dios en los días de Noé, así será también cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 39 nos dice la palabra del Señor: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El arca como medio de salvación quedó fuera del alcance de ellos cuando la puerta fue cerrada, y es por este motivo que la oportunidad para ellos había pasado. De igual manera será cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Llorar, gemir y crujir de dientes será el destino de todas aquellas personas que hayan rechazado a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Es tiempo de que arreglemos nuestras vidas delante de Dios. El tiempo se acaba. Corre a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Él te está esperando. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos las gracias por su palabra, que nos exhorta y nos llama al arrepentimiento. Ayúdanos a estar preparados para tu venida, viviendo en santidad y fidelidad a ti. Fortalece nuestra fe y guíanos cada día por tu camino, que en todo momento nuestro corazón esté firme en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.